Profe, ¿me das permiso para compartir pantalla? Por Listo, favor. listo ya. ¿En qué tu computador no sirve, Heidi? Profe, no quiere entrar, no me descarga documentos, no me carga mi internet, nada, no sé qué le pasó. Bueno, pero quite ese man tan feo ahí de la pantalla y póngame el trabajo. ¿Yo qué hago ahí? Vea otra vez. Ya, ahora sí, profe. Listo, Acá. excelente. Función Sí. cambiaria. El Banco de la República debe diseñar la política económica en materia cambiaria. A su marco conceptual lleve política económica y economía política. ¿Listo? El Banco de la República debe diseñar la política económica en materia cambiaria, es decir, debe controlar según las metas y los objetivos propuestos el valor de la moneda local, peso colombiano frente a las monedas extranjeras, tasa de cambio, las condiciones de la deuda externa del país y la entrada de recursos provenientes del exterior. Todo esto para garantizar el buen desempeño del comercio internacional y de las finanzas del gobierno, entre otros aspectos. Banquero, agente fiscal y fideicomisario del gobierno. El Banco de la República cumple con estas funciones al recibir en depósito fondos de la nación y de las entidades públicas bajo las condiciones que establezca su junta directiva. Además, por solicitud del gobierno puede actuar como agente fiscal en la contratación de créditos externos e internos y en operaciones que sean compatibles con las finalidades del banco. Promotor del desarrollo científico, cultural y social. Muy bien, encaje bancario. Es una proporción porcentual. Deberías quitar ese paréntesis y ese porcentaje y colocar porcentual. Es una proporción porcentual que los establecimientos de crédito deben mantener como reserva en sus cajas o en sus cuentas en el Banco de la República por cada depósito que reciben del público. Este requerimiento garantiza que las entidades cuenten con la liquidez necesaria para garantizarles a sus depositantes la disponibilidad de su dinero. Muy bien. Basilea 1 y 2. Acuerdos que consisten en recomendaciones sobre la legalización y regulación bancaria que son emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Intermediarios. Los intermediarios financieros brindan su apoyo a los empresarios en la construcción de una sólida estructura productiva. Se identifican como intermediarios financieros tradicionales los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, organización no gubernamentales, fundaciones, cooperativas, quítale, etcétera, y coloca entre otros. Muy bien, muy bien. Suena bien eso. ¿Qué más sigue? De resto, eso ya te dije que estaba bien, ¿cierto? Sí. Sí, acá pues me dijiste que le colocara la teoría de los juegos. De John Nash. Déjame leer el párrafo anterior un momentico para darme una idea. Las asimetrías en la información se consideran la causa principal de las imperfecciones del mercado y son fundamentales para justificar la existencia de los intermediarios financieros. Estas instituciones reducen dichas imperfecciones del mercado, facilitando de esta forma la asignación de los recursos en la economía. Su existencia se explica sobre la base de las funciones que realizan y por tanto los citados intermediarios se consideran endógenos a la teoría. Esta nueva teoría microeconómica de la banca se ha desarrollado en los últimos 20 años. ¿Qué significa ese número nonón que hay ahí? Ay, no, profe. 1, 12, yo creo que fue el codo que se le metió ahí. Sí. ¿Listo? Porque ahí dice 1, No, 12, solo 00, 97, 19, 88, 01. Yo creo que eso no va. Los avances, entonces quítale ese número ahí o ese es un teléfono que usted apunta por ahí.
Los avances en la economía de la información y la teoría de los juegos de John Nash ha sido de gran utilidad en muchas áreas del análisis económico. En particular, en el caso de la teoría bancaria, han permitido explicar el papel que desempeñan los bancos en la economía y que justifica tanto su existencia como la necesidad de su regulación. La teoría de la banca comprende una gran variedad de áreas de investigación y no resulta posible proveer un tratamiento razonablemente exhaustivo en el espacio de este trabajo. Por esta razón, se centrará la exposición en algunos aspectos de la teoría que resultan ser de particular importancia, tanto por la contribución aportada al desarrollo teórico de esta materia como para su relevancia empírica. En relación con este último aspecto, merece especial atención la nueva regulación del capital, Basilea II, que está a punto de entrar en vigor. Muy bien. Para un segundo ahí, que eso ya no me gustó, devuélvete. En relación con este último aspecto, merece especial atención la nueva regulación del capital. Quita que está a punto de entrar en vigor. Eso lo quitas y solo dejas Basilea II. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Porque yo creo que eso es viejo. Esta regulación está estructurada en torno a 3 pilares. Pilar 1, o la mayor sensibilidad de los requerimientos del capital a riesgo. Pilar 2, o la labor de revisión del supervisor. Y pilar 3, o la transparencia informativa. Basilea II constituye uno de los mayores retos a los que se van a enfrentar las entidades de crédito en el futuro. En general, los cambios e innovaciones financieras en los últimos años plantean una serie de interrogantes sobre el cual va a ser la tendencia y el papel del sistema bancario en el futuro, sobre el efecto de la nueva regulación en la aparición de riesgo sistémico y, en definitiva, sobre cómo se ha de rediseñar la regulación bancaria. Sí, insisto en que debes quitar eso que dice que está a punto de entrar en vigor, ¿vale? Bueno. Del párrafo anterior, listo. ¿Dónde iba? Aquí abajo. Lo amarillo, ¿qué sigue con lo amarillo? Eso fue lo que dijo que tenía que modificar el párrafo. Agregaste, ¿cierto? O sea, ya está modificado ahí. Sí, Páralo señor. ahí, para ahí. Una de las contribuciones pioneras en esta línea de trabajo de La La Land y Pyle. La Land no es una película. Estos autores consideran un modelo de información asimétrica en el mercado crediticio, donde los empresarios tratan de resolver parcialmente el problema de la selección adversa, señalando la calidad de sus proyectos al mercado e incurriendo de esta forma en un costo de señalización. Posteriormente, Diamond y Ramas, no sé qué carambas, formalizan las ideas introducidas en el modelo anterior. Ambos trabajos demuestran el valor de la diversificación en la reducción de los costos informacionales. Muy bien, y una idea común que se desprende de estos trabajos, que es el tamaño óptimo del intermediario financiero. Ahí dice financiero. Sí, Estos financiero. trabajos que es que el tamaño óptimo del intermediario financiero sería infinito. Eso es una mentira, pero está muy bien. De esta misma línea de investigación, otros trabajos han introducido ciertas economías de escala para demostrar el tamaño óptimo. Ese DES creo que sobra. Sí, señor. ¿Listo? Milton y Taylor. Sí, ese DES sobra. ¿Listo? Listo. Muy bien, sigue. Eso ya lo había leído, ¿cierto? Sí. Sí, hasta ahí lo... Hasta lo que rojo. se encuentra en rojo, sí, sí. En Hasta ahí particular para niveles bajos de la aversión al riesgo. Entonces, espera un segundo. La principal crítica a este modelo es que los individuos son neutros al riesgo y por tanto no se puede justificar el papel del banco como asegurador de las necesidades de liquidez de los consumidores. Introduce aversión al riesgo en el modelo anterior y en este contexto pretende comparar dos medidas tradicionales para prevenir las retiradas masivas de depósitos, y esto ya lo había leído, es decir, el seguro de depósito frente a la suspensión de la convertibilidad, dados sus beneficios y costos relativos, costo social frente al costo de liquidez. En particular,
para niveles bajos de la aversión al riesgo, la suspensión de la convertibilidad resulta ser siempre la medida más eficiente, aun cuando el seguro de depósito se pudiera proveer a un coste social nulo. Quítale coste y coloca costo. Sí, señor. ¿Listo? Eso que está en rojo no lo veo. ¿Qué dice ahí? ¿Hasta ahí voy? Sí, hasta ahí se revisó la clase pasada. Perfecto. Igualmente cabe destacar el trabajo de Allen y Gale. Los autores demuestran que una economía simple sin costos de liquidación, las retiradas masivas de depósitos pueden ser óptimas, ya que permiten un reparto. Espérame un segundo. Sí, sí. ¿Dónde voy? Depósitos pueden ser óptimas ya que permiten un reparto eficiente del riesgo entre los individuos. Sin embargo, en las demás situaciones, la regulación bancaria es necesaria para alcanzar el óptimo social. Una aportación reciente sobre el tema es el artículo de Rochet y Vives, que analizará el papel del Banco Central como prestamista de última instancia. Y el apartado de regulación bancaria en un marco donde las retiradas masivas de depósitos surgen como el único equilibrio posible del modelo. En líneas generales, se puede concluir que esta literatura trata de reflejar cómo las características del contrato de depósitos que dejan a los bancos vulnerables frente a las retiradas masivas de depósitos desempeñan una función específica en la economía. Por otro lado, las retiradas masivas de depósitos son costosas en términos de recursos reales. Deja de repetir tantas veces lo mismo, ¿vale? Se paraliza la actividad productiva y existe además el peligro de un riesgo sistémico, es decir, la transmisión de la quiebra de un banco al conjunto del sistema bancario. No es que lo modifiques, sino para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Con los párrafos por allá arriba del Banco de la República, sí lo modificas. El principal mensaje de estos modelos trata de transmitir El principal mensaje que estos modelos tratan de transmitir es la necesidad de introducir medidas de regulación que prevengan las retiradas masivas de depósitos, presentando a su vez una de las importantes funciones que llevan a cabo los intermediarios financieros en la economía. En este sentido, los trabajos recientes de Gordon y Wang introducen un componente nuevo en esta rama de la literatura al considerar la organización industrial del sistema bancario como un componente esencial para explicar la propensión. Espérate un segundo. Introducen un componente nuevo en esta rama de la literatura al considerar la organización industrial como un sistema bancario, como un componente esencial para explicar la propensión de un sistema financiero a experimentar pánicos bancarios. Coloca la coma donde te lo dije, por favor. Existe evidencia empírica que corrobora la importancia que tiene la organización industrial. Déjame ver más, por favor. Existe evidencia empírica que corrobora la importancia que tiene la organización industrial, que compara el comportamiento de los sistemas bancarios de Estados Unidos y Canadá durante una crisis bancaria de la Gran Depresión, del 29 al 33. ¿Listo? Deberías llevar esa Gran Depresión también al marco conceptual para que te hagas una idea. La idea que se desprende de estos dos últimos trabajos es que el contrato bancario no es inherentemente inestable, como supone parte de la literatura anterior. En general, esta es una cuestión sobre la que no existe pleno consenso a nivel teórico y que tiene importantes implicaciones a nivel de diseño y de regulación bancaria. Por otro lado, todos los trabajos anteriormente descritos consideran modelos donde hay un único banco representativo del sistema bancario. Una excepción importante a este artículo de Bhattacharya y Gale. Estos autores extienden el modelo de Diamond a una situación donde hay múltiples bancos que están sujetos a shock o perturbaciones de liquidez. Eso está muy bien. La idea del modelo es demostrar el efecto positivo que se genera al introducir un banco central que ofrece las posibilidades o préstamos o endeudamiento a una tasa subvencionada. Recientemente, varios trabajos han tratado de modelizar los pánicos bancarios o el riesgo sistémico en un contexto de múltiples bancos. Ejemplos de esta literatura son los artículos tales, tales y tales y tales. Aunque el foco de atención de la literatura comentada en la sección anterior son los pánicos bancarios y su prevención, esta literatura reconoce también el papel de los contratos de depósitos y la provisión de liquidez. Por ello resulta interesante preguntarse si otras fórmulas contractuales pueden proporcionar los mismos servicios de liquidez sin estar expuestas
a las retiradas masivas de depósitos. En este sentido, otra crítica importante al modelo de Diamond. Sube, por favor. ¿Dónde voy? Ahí, profe. Ahí. Esta crítica implica que el banco no juega ningún papel. Se me ocurrió. No, acá arriba, pues, donde dice corresponde al trabajo. Ah, ok. Corresponde, es que no, ahí apareció una cosita en tu celular. No. Sí, espérate, ya la bajé. Ya. 4 líneas arriba. Corresponde. Este autor demuestra que los consumos resultantes en el contrato de depósito se puede obtener asimismo a través, espera que Eduardo se metió ahí, de una empresa bancaria que reparte dividendos en el primer periodo y donde los individuos pueden intercambiar acciones una vez conocido el shock de liquidez. Esta crítica implica que el banco no juega ningún papel como asegurador de las perturbaciones de liquidez, ya que los mismos consumos se podrán obtener en una economía basada en acciones y que además no es vulnerable a las retiradas masivas de depósitos. El mismo resultado se obtiene en el trabajo de Elliott. Este autor considera un modelo similar al de Diamond, pero en el que se introduce el riesgo con respecto al tipo de interés. El trabajo analiza cómo se ha de repartir dicho riesgo entre los individuos de la economía y cómo se relaciona con la provisión de liquidez. Posteriormente, ¿usted se fue en una moto, Heidi? ¿Dónde está? No, profe, es que estaba donde mi tía y ahorita voy ya para mi casa a recoger los niños. Ah, ok. El trabajo analiza cómo se ha de repartir dicho riesgo entre los individuos de la economía y cómo se relaciona con la provisión de liquidez. Posteriormente, Jacqueline extiende el modelo de Diamond a una situación donde existe incertidumbre a nivel agregado, el activo del banco es aleatorio y una proporción de agentes recibe información sobre el rendimiento de dicho activo. Qué bárbaro, ¿quién está pitando? En este contexto, donde se dan simultáneamente estas dos fuentes de incertidumbre, hay asimetrías informativas sobre el activo bancario. La economía basada en depósitos bancarios proporciona una asignación más eficiente que una economía basada en acciones. La intuición del resultado radica en el hecho que los precios que se forman de la economía basada en acciones no son totalmente reveladores, por lo que los agentes informados se benefician de las transacciones en el mercado. En este sentido, los depósitos a la vista, que están libres de riesgo, protegen a los agentes no informados, ya que no permiten que los agentes con información privilegiada puedan beneficiarse de la misma. Muy bien, sube. Miércoles empezó a llover. Gordon y Penache. Obtienen un resultado similar en un modelo donde los agentes son neutros al riesgo, por lo que no se analiza el papel de los depósitos a la vista, el reparto del riesgo y la provisión de liquidez en general. Estos resultados dependen de la estructura particular de las preferencias de los individuos considerada en el modelo de Diamond. En las extensiones posteriores a este modelo, todos estos modelos suponen preferencias esquina, donde los individuos darían una unidad de consumo del bien en el periodo 1 en el periodo 2. No entiendo eso. Dependen de la estructura particular de las preferencias de los individuos considerada en el modelo de Diamond y en las extensiones posteriores a este modelo. Todos estos modelos suponen preferencias esquina, donde los individuos derivan utilidad del consumo del bien en el periodo 1 o en el periodo 2. Sin embargo, como demuestra Jacqueline, si se considera una estructura de preferencia más general, los contratos de depósitos pueden ser superiores a los contratos de acciones. Revísame qué significa preferencias esquina o de pronto está mal escrito. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Ok, la razón de esta superioridad se debe a que los contratos de depósitos solo han de ser compatibles con los incentivos desde el punto de vista individual, mientras que los contratos de acciones exigen una mayor restricción. Y es que han de ser
Lo que pasa es que si usted no pone un computador me va a volver loco, esa letra está muy chiquita, pero si la agrandan no, ya, hasta ahí. Listo. La razón de esta superioridad se debe a que los contratos de depósito solo han de ser compatibles con los incentivos desde el punto de vista individual, mientras que los contratos de acciones exigen una mayor restricción, y es que han de ser compatibles con los incentivos desde el punto de vista de las coaliciones. Sin embargo, si los agentes pudieran intercambiar sus depósitos a la vista, ambos contratos resultarían equivalentes. Por tanto, el resultado de Jacqueline depende del supuesto implícito de que la economía basada en depósitos, los agentes no tienen acceso a los mercados financieros. Una justificación de este supuesto importante puede verse en el trabajo de Wallace. Otras aportaciones en esta línea han analizado la provisión de liquidez de un contexto donde los agentes tienen acceso a los mercados financieros. O en el contexto dinámico, es decir, en modelos de generaciones solapadas. Finalmente, cabe señalar el trabajo interesante de Tal y Tal, en el cual se ofrece una nueva teoría sobre la provisión de liquidez al margen de servicio de transformación y las retiradas masivas de depósitos. Una parte importante de la teoría microeconómica de la banca está dedicada a estudiar la regulación de los bancos. Sin embargo, hay que resaltar que no existe pleno consenso entre los académicos sobre... Eso se te bajó de párrafo, ¿sí lo notas? Sí, señor. Perfecto, lo organizas por favor. Pleno Sí, consenso señor. entre los académicos sobre si los bancos deben ser regulados y en su caso sobre cuál ha de ser la regulación óptima del sistema financiero. Este hecho se explica en parte por no existir una convergencia de opinión sobre la naturaleza de los fallos del mercado, que como en cualquier otro campo justifica la intervención del sistema. En general, se presentan dos justificaciones en favor de la regulación: el riesgo sistémico y la protección del pequeño depositante e inversor. El sector bancario ha estado tradicionalmente expuesto al problema de la crisis bancaria, de las crisis bancarias. Un ejemplo de crisis financiera importante en la historia de los sistemas bancarios ha sido la Gran Depresión. Entre el 29 y el 33, un número de quiebras bancarias en Estados Unidos superó la media de 2.000 anuales. Más recientemente, diversos países han experimentado problemas en sus sistemas bancarios. ¿Recuerdas que te dije hace un momento que llevaras Gran Depresión al marco conceptual? Ahí Sí, tienes señor. la definición, copias ese pedacito allá en el marco conceptual y explicas un poquito más. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Estados Unidos superó la media de 2.000 anuales. Más recientemente, diversos países han experimentado problemas en sus sistemas bancarios. Por ejemplo, Lindner obtiene que el 73% de los países que pertenecen al Fondo Monetario Internacional han sufrido crisis financieras entre el 80 y el 96, como se ha analizado en el apartado anterior. Las características de los depósitos también coge FMI, Fondo Monetario Internacional, y lo llevas a tu marco conceptual. Déjame ver más. Como ya se ha analizado en el apartado anterior, las características de los depósitos bancarios dejan a los bancos vulnerables frente a las retiradas masivas de depósitos y pueden generar un riesgo sistémico. Para evitar las crisis financieras es necesario introducir medidas de regulación que produzcan estabilidad en el sistema financiero y protejan al pequeño depositante e inversor. En cuanto a los instrumentos regulatorios, conviene resaltar que la suspensión de la convertibilidad ha sido el procedimiento habitual utilizado en Estados Unidos durante el siglo XIX, mientras que el seguro de depósitos se introduce como respuesta a la crisis bancaria de la Gran Depresión, siendo este último el instrumento más eficaz para prevenir los pánicos bancarios. Así, desde su creación en Estados Unidos en el 33, el número de quiebras bancarias se redujo a 15 anuales, hasta 1981. Por el contrario, los sistemas de seguro de depósitos en Europa surgen casi todos los años. Todos en los años, casi todos en los años 70. Por el contrario, los sistemas de seguro de depósitos en Europa surgen casi todos en los años 70. Perfecto, mira, muchas gracias. Un estudio de Demirk
señala que 2/3 de los sistemas de seguro de depósitos en el mundo se han creado en los últimos 15 años. Finalmente, también se ha de mencionar la función que tradicionalmente ha desempeñado el Banco Central en muchos países europeos como prestamista en última instancia, extendiendo crédito a bancos solventes, pero con problemas de liquidez. Sin embargo, con la reforma en la regulación de los años 80, el número de quiebras bancarias volvió a aumentar. Esta crisis de los años 80 fue una consecuencia de la liberalización de las actividades bancarias y el aumento a su vez de la cobertura del seguro de depósitos. Muy bien, lo que llevó a una toma excesiva de riesgo por parte de las instituciones de crédito. En este sentido, cabe resaltar el importante coste, quítale coste y colocas costo social, que supuso en Estados Unidos la quiebra de los Savings and Loans, instituciones de ahorro y préstamo en este periodo. Muestra además. Ay, me subió mucho. ¿Dónde iba? Acá les- Sin embargo, con la reforma en la regulación de los años 80, el número de quiebras bancarias volvió a aumentar. Esta crisis de los 80 fue una consecuencia de, ¿cómo viste el texto? Ahí. Ahí, profe. Sí, señora, ahí está perfecto. Esta crisis de los 80 fue... Perdón, profe. Okay. Ya. A su vez fue de la cobertura del seguro de depósitos, lo que llevó a una toma excesiva de riesgo por parte de las instituciones de crédito. En ese sentido, cabe resaltar el importante costo, no coste, costo social que supuso en Estados Unidos la quiebra de tal. Esta crisis financiera puso de relieve el principal problema asociado al seguro de depósitos, el del riesgo moral. Ya comentado por Merton, los bancos tienen incentivos para llevar a cabo inversiones de riesgo y a su vez los depositantes dejan de controlar el funcionamiento de su banco, ya que sus depósitos están seguros. Este autor demuestra, utilizando el método de valoración por arbitraje, que el seguro de depósitos se puede equiparar con una opción de venta sobre el valor del activo bancario y cuyo precio de ejercicio es el valor de deuda al vencimiento. El valor de esta opción aumenta al incrementar el riesgo del activo y o disminuir el ratio de capital. Colocas ratio, que eso se refiere a una tasa. Ratio lo llevas al marco conceptual. La relación al seguro de depósito y riesgo moral, un trabajo reciente de Group, argumenta que el efecto del seguro de depósito sobre el riesgo bancario depende por lo menos de 3 factores: poder de mercado del banco, la supervisión que ejerzan los obligacionistas del banco y la política de too big, ¿qué es esa vaina? Too big to fail, que muy frecuentemente se aplica a las instituciones financieras. Translate en Spanish, too big to fail, y lo colocas entre paréntesis, ¿vale? Bueno, dice. Muy bien. Too big to fail. Bueno, como algo, una falla grande frente a esos intereses. De manera adicional, esta crisis financiera reciente ha puesto manifiesto la necesidad de reformar el aparato regulatorio existente, es decir, introducir nuevas medidas con el objeto de reducir el citado problema de riesgo moral. Las principales contribuciones en esta línea se agrupan en los siguientes temas: análisis de primas sensibles al nivel de riesgo, requisitos de capital, provisiones que permiten cerrar la entidad antes de que su valor neto sea negativo, y el narrow banking, un tipo de banco que tiene limitada su actividad, como se ve más adelante, no, como se ve más adelante. No, como se ve, sí. Perfecto, Sobra entonces la R. la R sobra. Uno de los problemas asociados a la mayor parte de los sistemas de seguros de depósito es que la prima que pagan al banco es fija, independientemente del riesgo de la entidad. Una excepción es Estados Unidos, cuyas primas son variables desde el 93. Este hecho implica que los bancos más arriesgados están siendo subvencionados por los bancos más seguros. Sin embargo, el trabajo de Chang demuestra que un sistema de seguro de depósitos con primas variables no puede implementar en el entorno competitivo y desregulado.
En un modelo con problemas de información asimétrica del riesgo moral, los autores proponen un mecanismo compatible con los incentivos en la fijación de primas de seguro variables ligadas al nivel de riesgo de la entidad. Este mecanismo consistiría en ofrecer a los intermediarios financieros una combinación de requisitos de capital y niveles de primas, de tal forma que el nivel de capital estuviese inversamente relacionado con el nivel de las primas de seguro de depósitos. Sin embargo, en una situación con individuos neutros al riesgo, el mecanismo anteriormente descrito no se vería viable. Si los individuos son adversos al riesgo, el mecanismo sería posible. Me dejó perdido. Perdón, acá en el párrafo anterior. Acá. Si los individuos son adversos al riesgo. Los dos últimos párrafos. Los dos últimos párrafos. De hecho, implican los bancos. No, me moví, me perdió. La cuota es fija. De hecho, implica que los bancos más arriesgados siendo solucionados. Sería posible siempre y cuando si los individuos son adversos al riesgo, el mecanismo sería posible siempre y cuando el asegurador fuese el agente con menor aversión al riesgo de la economía. Los últimos dos párrafos no, son las últimas dos líneas. Dale pues. Ay, perdón. Listo. Listo. ¿Hace cuánto no nos veíamos? ¿Sí ve, Heidi, que cada vez que usted se demora terminamos leyendo 10.000 horas? Pues desde el sábado pasado. Por eso. Pilas pues. Las ideas. No, mentiras, espera a ver. Bájalo un poquitico. Posteriormente. Sí, bájalo. Eso, ahí. Posteriormente, Freixas demuestra que en un contexto más general, el sistema de primas ligadas al riesgo sí es posible en una situación de formación asimétrica. Sin embargo, puede no ser deseable desde el punto del bienestar social, ya que puede permitirse que subsistan bancos ineficientes. Las ideas anteriores se recogen en un trabajo reciente de Freixas y Gavilón. Demuestran que la regulación óptima de un sistema financiero con cobertura de seguro de depósitos, ahí hay una tilde extraña, consiste en imponer una combinación de requisitos de capital y niveles de primas. Ambos inversamente relacionados, de tal forma que los bancos de alto riesgo paguen una prima mayor y no estén sujetos a ningún requisito de capital, y los bancos de bajo riesgo acepten los requisitos de capital a cambio de una prima menor. Precisamente, una regulación de importancia es la que se refiere a los requisitos de capital propio y su eficacia para reducir el riesgo moral. Esta regulación está siendo objeto de revisión en este momento actual. Sin embargo, como muestra la contribución pionera, los requisitos de capital pueden ser ineficaces para controlar el riesgo bancario o incluso pueden generar el efecto contrario al deseado. Otros autores han obtenido resultados similares. Así, Benco y Canatas contemplan un modelo en el cual, a diferencia de los anteriores, hay una separación entre dirección y control. En este modelo, un aumento de los requisitos de capital puede originar un aumento del riesgo, ya que al incrementarse el número de accionistas externos, los directivos lleva tilde en la a cambio un menor nivel de esfuerzo, pues ven reducidos su representación relativa en el accionario del banco. ¿Sube? Por el contrario, otros trabajos sostienen que un aumento en los requisitos del capital conlleva a una reducción del riesgo bancario. Utilizan argumentos relacionados con el valor de la opción de venta asociada al seguro de depósitos y como este se ve disminuida al incrementar el interés o el ratio. Esta literatura anterior lleva a cabo un análisis de equilibrio parcial y no considera, por tanto, los costos de los requisitos del capital pueden generar en otros sectores de la economía. A ver, no entendí esto. Esta literatura anterior lleva a cabo un análisis de equilibrio parcial y no considerada, por tanto, los costos de los... todo ese, o sea, el primer párrafo de la página 70 lo revisas, por favor, en redacción, ¿vale?
Bueno, sí, señor. Listo. Otros enfoques sugieren que sea el propio banco el que decida sobre su nivel de capital, dado su conocimiento más exacto sobre el riesgo de su cartera. Otros enfoques sugieren que sea el propio banco el que decida sobre su nivel de capital, dado su conocimiento más exacto sobre el riesgo de su cartera. ¿Y por qué aparece ahí, por ejemplo? El párrafo 2 también lo revisas, por favor. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Un último grupo de trabajos apoya la idea de complementar el requisito de capital propio con deuda subordinada. ¿Me regalas un poquito de agua, por favor? Otros enfoques sugieren que sea el propio banco el que decida sobre su nivel de capital, dado su conocimiento más exacto sobre el riesgo de su cartera. Eso ya lo dije, que miremos el ejemplo. ¿Listo? Un Sí, último señor. grupo de trabajos apoya la idea de complementar el requisito de capital propio con deuda subordinada como forma de introducir cierta disciplina de mercado. Finalmente, hay que señalar que en una revisión detallada de los principales trabajos teóricos sobre regulación de capital, otra línea de investigación. Gracias. ¿Dónde voy? Ok. La idea de complementar el requisito de capital propio con deuda subordinada como forma de introducir cierta disciplina de mercado. Finalmente, hay que señalar una revisión detallada de los principales trabajos teóricos sobre regulación de capital. Otra línea de investigación es la que propone un tipo de regulación directa que limite las actividades de los bancos asegurados y que se conoce con el nombre de narrow banking. Esta idea fue sugerida por Simons y posteriormente por Carnegie al hablar del banco por un 100% de reserva. En los últimos años, esta propuesta ha sido apoyada, entre otros autores, por tal y tal. La idea de narrow banking consistía en dividir la industria bancaria en dos grupos de bancos. ¿Sube? Un primer grupo de bancos, los narrow banks, cuyos depósitos estuviesen asegurados y por tanto muy restringidos en sus inversiones. Y otro grupo de bancos, los broad banks, que no tenían seguro de depósitos y por tanto estarían completamente desregulados para competir en el entorno competitivo en el que nos encontramos. Como ventaja del narrow banking, se puede señalar que reduce el problema del riesgo moral a los bancos asegurados y además permite a los bancos no asegurados competir en mejores condiciones al levantar muchas de sus restricciones de regulación. Eso está muy bien. La principal crítica que se hace a esta propuesta es que en época de expansión los depositantes invertirán en los broad banks, mientras que en épocas de crisis el dinero fluirá hacia los narrow banks, forzando quizás a los primeros a liquidar parte de sus activos. Si las autoridades interviniesen para evitar un riesgo sistémico, se perdería el sentido del narrow banking. Una crítica a esta propuesta se recoge en el trabajo de Wallace. Otra cuestión importante que aborda la regulación se refiere al tema de la resolución del cierre del banco. Como ya se ha comentado anteriormente, el sistema de seguro de depósitos genera un problema de riesgo moral. Este problema puede hacerse especialmente grave en aquellas situaciones en las que el banco tiene incentivos para seguir operando a expensas del seguro de depósitos, en situaciones en las que la liquidación resultaría eficiente. Continúa. ¿Dónde voy? Ahí en el, pero como argumenta. Pero bájalo un pilincito ahí, que es que hay un letrerito que no me deja. Ahí. Okay. Como argumenta Freixas y Santomero, la decisión de cierre del banco se ve influenciada por diversos factores, la regulación bancaria, la legislación racional,
por el procedimiento de cierre, la información disponible y por último, el hecho de que el propio regulador persiga sus propios intereses distintos a maximizar el bienestar social. Tiene que arreglar su computadora, Heidi, porque me tiene loco. Los artículos No, de Keynes, profe, es que yo no tengo computador, me toca pedir prestado. ya Entonces entendí. ahí es el problema, porque digamos, hay veces sí funciona, hay veces no, hay veces sí me lo prestan y hay veces no. Bueno, entonces tiene que buscar a alguien que le preste siempre porque ya le queda un mesecito y ya se quita esta lata encima. Le quedan como 2 meses hasta la sustentación, ¿vale? Sí, señor. Ilustran algunas de estas ideas. Finalmente, señalar que la solución externa para hacer frente al problema del riesgo moral es eliminar el sistema de seguro de depósitos y de esta forma el mercado ejercería una disciplina efectiva sobre los gestores de los bancos. Esta propuesta ha sido defendida tradicionalmente por Tales. Estos autores argumentan que el contrato de depósito es el instrumento óptimo en el contexto de información asimétrica entre banco y depositante, ya que si el depositante percibe que algo va mal, puede retirar su dinero. De esta forma se permite disciplinar a los gestores de los bancos. Por todo lo anterior, se puede afirmar que no existe un consenso entre los académicos sobre si los bancos han de ser regulados y en su caso sobre cuál ha de ser el nivel de regulación óptimo del sistema. Los diversos instrumentos regulatorios han de ser analizados teniendo en cuenta sus respectivos beneficios y costos relativos. Para concluir este apartado, indicar que los artículos de tales y tales